Dios bendiga a cada uno, Dios bendiga a todos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy es un hermoso día, realmente cómo cambió. Estaba frío esta mañana. Me quedé pensando mucho, meditando mucho en la palabra de anoche, lo que el Señor nos ministró anoche, en la palabra tan sencillamente que Él es el que controla los tiempos. Cuando llegó la hora, el Señor hizo X cosas y lo mismo para nosotros. Me quedé meditando mucho sobre la palabra de Primera de Timoteo, que leímos anoche también, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Estamos en el tiempo de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Estamos en el tiempo realmente de salir a rescatar, como decía también el texto de ayer, rescatar a aquellos que están perdidos, que no saben, que no entienden, y tenemos que levantarnos, tenemos que tomar posición para poder hacer aquello que Dios nos manda hacer, cumplir nuestro propósito, cumplir el trabajo y la obra del Señor en nuestras vidas, cumplir lo que Él te mandó a vos también. Y hoy hay palabra también en este día, dos o tres cosas que el Señor me ministró y quiero compartir con vos, aunque estemos así a la distancia. Déjenme escuchar esta. Esta es. Con esta canción también me la paso todo el día escuchándola. Me ministra mucho el corazón. Me hace sentir muy identificado con lo que está diciendo, en este caso, este cantante. Un tema que no lo conocía, lo había escuchado una vez muy de lejos, pero no le prestaba atención, y hace unos días atrás que tuve que ir a predicar a una iglesia aquí en Varela, la cantaron esta canción para terminar la reunión y me envolvió, me envolvió. Porque es una realidad, es un texto bíblico, pero es una realidad profunda. Si tu presencia conmigo no va, no voy a ningún lugar. Y ese tiene que ser para nosotros la forma de conducirnos, la forma de comportarnos. Si la presencia del Señor no va con nosotros, bueno, si la presencia del Señor no va con nosotros, no podemos ni tenemos que ir a ningún lado. Él es el que tiene la salida, la respuesta, Él es el que tiene la dirección, la guía, Él es el que tiene la palabra, y Él es el que nos está hablando en estos días, de que tenemos que levantarnos, que tenemos que tomar el lugar. ¿Cuántas y tantas veces la misma palabra? ¿Cuántas y tantas veces el Señor una vez más vuelve a decir levantarse? Es una constante, porque justamente es una constante el no hacerlo. Le decía que tengo una palabra que Dios me habló en esta mañana, una historia conocida y muy apropiada para este tiempo en el cual estamos viviendo, que la encontramos en Jueces capítulo 4. Al hacer la lectura de hoy, como sabe, cada domingo, en vez de grabar, lo que hacemos es compartir la palabra del devocional directamente en este vivo. A ver ahí. Si tu presencia conmigo no va. Y te decía, Jueces capítulo 4, una historia conocida, a veces mal interpretada, mal entendida, una historia que nos habla de tomar la posición, una historia que nos habla del lugar que Dios nos dio, de ejercer la función que Dios en la que Dios nos puso, perdón. Me retan, me cuidan, me hacen todo. Gracias, Mirta. Gracias. Pero, esta historia es la historia bueno, una parte de las conquistas de Israel. Un momento en los cuales, como decía ayer, el Señor tuvo que poner jueces porque el pueblo se había alejado, el pueblo se había olvidado de Dios, el pueblo se había apartado de la dirección, como suele suceder tantas veces. El ser humano es así, cuando nos achanchamos, cuando nos acostumbramos a la bendición que tenemos, enseguida nos olvidamos de quién es el que nos rescató, quién es el que nos libró, quién es el que nos bendice cada día. Decía, cuando uno se achancha, cuando uno se acomoda, inmediatamente se relaja, se deja de tener en cuenta las cosas. Jueces 4, no dije versículo, sí. No, no es el versículo 14. Es un poquito anterior, aunque el versículo 14 lo podemos mencionar también. Siempre el ser humano, decía, tiene esos ciclos, ¿no? Esos ciclos en los cuales se levanta, se cae, se levanta, se cae, se conecta, se desconecta. Busca a Dios, deja de buscar a Dios. Buen día, Marcela, buen día, Janina. Somos así, somos así. La generación que nació en el desierto solamente experimentó bendición. No experimentó crisis, no experimentó hambre, no experimentó esclavitud.
Entonces, cuando entraron a la tierra prometida, partieron desde su posición y se olvidaron un poquito del Señor. Buen día, Eric. Dios te bendiga. Pero la generación que entró al desierto conocía lo que era vivir sin Dios y estar en esclavitud. Ellos mantuvieron hasta el último momento, mantuvieron firmes, aunque muchos de ellos eran rebeldes a la palabra, los líderes, las cabezas, Moisés, Josué y el resto de los líderes son los únicos que entraron a la tierra prometida. Mantuvieron en alto el principio, pero Israel, el pueblo, se olvidó. Por eso la respuesta de Dios fue poner jueces. Lo que decían los jueces era como si fueran, de cierta manera, gobernantes. Lo que estaban haciendo no eran jueces desde la óptica que nosotros vemos hoy. Lo que ellos hacían era ordenar, organizar al pueblo y mantener en alta la fe, siempre llevando a todos a Dios. Si usted está leyendo, si está siguiendo la lectura diaria, ya verá cuando entramos en jueces empiezan a aparecer esos jueces, Otoniel, Ahod, algunos de los jueces famosos y que uno a veces se olvida que eran jueces. Bueno, Gedeón fue un juez de Israel, Samuel fue un juez de Israel, me va el nombre del más famoso. Ahí, pero que ya cae. Sansón fue juez de Israel, no lo recordamos por esa historia, sino lo recordamos por todo lo de la fuerza, de la lira y demás. Pero ellos eran jueces, hombres que Dios utilizó para mantener la fe en alto. Con Sansón mucho no le funcionó, pero él también era un juez. De la jueza que quiero hablar en este momento es de Débora. Fíjese qué patriarcal, qué machista que es la Biblia, ¿no? Qué patriarcal y machista que es el pueblo de Dios, que es la palabra de Dios, y hay una mujer que está gobernando y administrando al pueblo. Cosa muy distinta a lo que a veces se nos quiere enseñar sobre la Biblia. La Biblia no es machista, el cristianismo no es machista. Biblia y cristianismo, lo que hacen es poner en el lugar correcto cada cosa, cada persona, es valorizar a cada persona conforme lo que Dios le dio a cada uno y la capacidad que hemos recibido de parte de Dios. Nos posiciona, nos empodera, ya que como dije anoche, es una palabra que está de moda, nos empodera en la función, en la posición que Él nos dio. Eso, cuando yo rechazo la posición que tengo, el lugar que Dios me dio, rechazo el ejercicio, el desarrollo de la función que Dios me dio, eso hace que yo deje de sentirme eficiente, deje de sentirme que tengo fruto, deje de sentirme con buen resultado, deje de sentirme que soy una persona útil. ¿Por qué? Porque no da fruto lo que hago. Entonces, así podríamos ver, entre esto hablando sobre el tema del feminismo, cuántas veces la mujer que no tiene al Señor se corre de su foco, se corre del propósito y empieza a rechazar las virtudes que Dios le dio, el ser madre, la crianza de los niños, la organización de la casa, cosas que son tan importantes, pero que le parece poca cosa a aquella que no tiene al Señor, entonces lo van dejando de lado, lo van rechazando. Inventaron esa cuestión de que el hombre también puede cuidar a los hijos. Que se me entienda bien, si el hombre puede, que el hombre también debe hacerse cargo de la crianza, de la educación, del hogar, de la casa y tantas otras cosas, nos van corriendo del foco apropiado y ni una cosa ni la otra sale bien. Los hijos no se crían bien, la casa no se organiza bien y también se dejan de lado las responsabilidades, las tareas que Dios repartió a cada uno. Como le dije, es para debate, ¿no? Precisamente, entonces podría dar largo y tendido sobre ese tema. En este caso, Jueces capítulo 4. Bueno, vamos a arrancar del versículo 1 para entrar en el tema de manera apropiada. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Arosel Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, ¿ve? Gobernaba en aquel tiempo. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer del Lapidot, esposa de fulanito de tal.
Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Le aclaro que ella no le puso ese nombre porque era un poquito soberbia, sino que es el nombre que históricamente se le puso después, y en el momento que se escribe el texto bíblico, dicen, estaba en la palmera de Débora, que se llamaba así porque ahí se sentaba esta mujer. Una cuestión cíclica. Entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Iban ahí a consultar, porque eso es lo que hacían los jueces, daban respuestas, resolvían problemas, conflictos personales, conflictos entre vecinos, los resolvían los jueces. Y ella envió a llamar, escucha. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, el lugar, la ascendencia, todo. Y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Fíjese, primero enfoquémonos un poquito en por qué esta mujer le dice estas cosas a Barak. Barak no era gobernante, Barak no era un militar, Barak era un Barak, hijo de Abinoam, de Sede de Neftalí, punto. Eso es todo lo que nos dice la historia. Débora era profetisa, Débora en su posición de juez y profetisa, no solamente administraba y legislaba y organizaba las cosas en la ciudad, sino que también traía palabra de Dios, les daba palabra de Dios. Esta mujer recibe esta dirección de parte de Dios, de que Dios había llamado a este fulano Barak, nombre que significa bendito, bendecido, Barak. Ella recibe de parte de Dios que Dios había llamado a Barak, pero ella ve que Barak no responde al llamado de Dios. Y el llamado de Dios sobre Barak era muy específico y muy importante. Entonces ella, que recibió todo esto, va y le pregunta, escúchame Barak, a ver, explícame esta situación. ¿Acaso Dios no te llamó a vos? Repito el versículo. ¿No te mandó Dios diciendo, juntá gente en el monte Tabor, tomad 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, y yo voy a traer hacia vos al arroyo de Sisón a Sísara, el capitán de los enemigos? ¿No te dijo Dios que juntes 10,000 personas de los mismos de tu barrio, de tu gente, que vayas a tal lugar, a tal monte, que yo voy a traer hacia el arroyo, voy a hacer que venga fulanito para entregarlo en tu mano? O sea, Dios le habló a Barak, y Barak sabía. Dios le habló a Barak y le dijo, voy a poner los enemigos en tus manos. Dios le dio la dirección, la instrucción, la victoria y la estrategia. Le dijo cuánta gente tenía que buscar, de dónde la tenía que buscar, qué tenía que hacer con esa gente. Dios hace todo. Hablábamos hace unas semanas atrás, creo, unas reuniones atrás, unos devocionales atrás, sobre el control. Lo que nos cuesta realmente entregarle el control al Señor. Decimos, sí, para hablar somos espectadores. Vos sos el dueño de mi vida. Decimos, no sé si se acuerda, una vieja canción de Luis Santiago. ¿Se acuerda de Luis Santiago? Ese que en las iglesias que eran un poquito religiosas lo condenaban directamente como hijo del diablo, porque imitaba a Luis Miguel. El tipo no imitaba a Luis Miguel, el tipo era de la troupe, del staff de Luis Miguel, y se convirtió, era el doble, era el que le hacía el coro y a veces lo reemplazaba en primera voz, por eso tenía el mismo timbre, la misma voz, el mismo tono de voz y todo, y se convierte, es más, es uno junto con Torrefuerte, que también habían sido músicos de Luis Miguel, le predicaron a Luis Miguel en algún momento de sus crisis que tuvo, y un tipo que estaba cegado por la fama, no quiso, o sea, Luis Miguel rechazó directamente entregarse a Jesús, rechazó directamente la predicación, que en más de una ocasión llegó a sus oídos. El mensaje le fue presentado en más de una ocasión. Y Luis Santiago, una de las canciones famosas, decía, porque eres mi dueño, Señor de los cielos.
Es muy fácil cantar y decir, eres mi dueño, Señor de los cielos. Estábamos ayer cantando al término de la reunión, antes de empezar la reunión, Joel se puso a tocar con la guitarra una vieja canción del grupo Shalom de la época de los 90, que dice el mismo principio, a ver si esta la conoce, dice, pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda robar. ¿Robar era? Sí. Ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Espera. Y le decía, ¿cómo nos cuesta? Qué fácil que es decir, Él es mi dueño, pero ¿cómo nos cuesta realmente hacer al Señor el dueño de nuestra vida? Que Él nos ordene, que Él nos guíe, que Él nos dirija. Como decíamos anoche, también entender que nuestros tiempos están en las manos del Señor y por lo tanto dejar que Él... Seguimos con la situación de Débora. Decimos tantas veces, estaba diciendo, que Él es dueño o no es dueño, que Él es el que manda, pero sin embargo hacemos lo que queremos. Este hombre, Barak, recibió una dirección de parte de Dios, pero él parece que no tenía mucha intención de hacerlo. Decía hace un rato, antes que nos comparamos con la música, Él nos guía, Él nos dirige, Él nos da la respuesta, Él nos da la estrategia, Él hace todo. Solo que nosotros queremos todavía, como decía en el devocional de ayer, tenemos una crisis adolescente, tenemos un conflicto adolescente donde queremos, no, yo hago las cosas a mi manera. ¿Cuánto más fácil sería cuando yo escuche la dirección de Dios, la estrategia que me da? Él hace todo. Solamente pide que obedezcamos, un corazón dispuesto. Solamente pide que nos rindamos a Él. Solamente pide que entremos en su camino, en su propósito. Entonces, cuando Débora habla con Barak y le dice estas palabras, le dice, pero escúchame, ¿acaso Dios no dijo? Ella sabía, Dios lo desnudó. Dios sacó a luz la situación. Barak no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces Dios empezó a mover los hilos, empezó a mover los corazones. Le dice, mirá, yo le mandé a fulano que haga, pero él no lo hizo. A ver, hace algo, le dice a Débora. Encima le iba a entregar al capitán del ejército enemigo. Y vos cortaste la cabeza, cortaste con todo tu enemigo. Versículo 8, 4:8 de Barak, de Jueces, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, le dice a Débora, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Tremendo, parece la canción que estábamos escuchando hace un rato, ¿no? Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No iré, no podré, no me acuerdo cómo es que dice la letra. Pero esa letra de esa canción que está basada, inspirada en Éxodo 33, es Moisés que le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Si tu presencia no va adelante, yo no me muevo. Le dice Moisés a Dios, esto es lo que recoge esta canción, si tu presencia conmigo no va. Pero esas palabras que eran dirigidas a Dios, el que dirige nuestro destino, el que dirige nuestros pasos, el que te da la seguridad, el que te da la garantía, el que ordena tus tiempos, el que tiene la estrategia, la dirección, la respuesta y la visión, este animal de Barak se lo dice a Débora. Y le dice él a Débora, si vos no vas conmigo, yo no voy. Pero si vos vas conmigo, yo voy. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Entonces ella le responde, versículo 9, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. ¿Te das cuenta de lo que hizo este hombre? Dios cambió el destino, cambió la estrategia, no cambia Dios el final. El final de Dios era que este hombre Sísara muriera. Y es más, así sucedió. Dios envió a Sísara hacia el arroyo. Dios envió a Sísara al barrio. A ver vamos a chusmear lo que me estás diciendo. NBI.
fíjate ese cachito. Tu gloria está en este lugar. Barak le dijo, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Lo que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer. Aunque la herramienta que Dios quiera usar no esté dispuesta para ser usado por Dios. Lo que Dios va a ser hecho. Aunque la gloria cambie y se la lleve otra persona. Y eso es lo que Dios nos está hablando a nosotros en este tiempo. Dios tiene para con nosotros una dirección, una estrategia, una forma, una visión. Dios tiene para nosotros lo que Dios tiene para nosotros, Dios lo va a hacer, aunque nosotros lo perdamos. Lo que Dios quiere hacer con nosotros, Dios lo va a hacer, aunque nosotros no recibamos la bendición. Lo que Dios quería hacer con nuestra vida, y no le estoy diciendo acá de buscar reconocimiento o gloria, porque no es de lo que se trata, no importa eso. Lo que Dios quería hacer con nuestra vida, Dios lo va a hacer, aunque nuestra vida quede en el olvido. Dios tiene un plan con nosotros. Dios tiene un plan con vos. Dios tiene un plan conmigo, Dios tiene un plan con la iglesia. Dios le da a la iglesia una dirección, una visión, una estrategia, una forma. La estrategia para este tiempo también implica que usted invada las redes con palabra de Dios, con testimonios. Lo dije anoche, no sé si usted estuvo ahí presente o no, si no tiene que estar ahora. Hágase un video cortito, 30 segundos, 1 minuto, comparta un testimonio o una palabra, un versículo, lo que quiera, mándelo a la iglesia, compártalo en todos los grupos, no los grupos de la iglesia, los grupos de vecinos, de conocidos, el grupo de las mamis de la escuela, grupos de Facebook, comparta por todos lados, utilice las redes para que sea de testimonio, para ser de bendición. Mire, Facebook, Instagram, TikTok, ahora, como le dije ayer, los reels de Instagram, Twitter, ¿qué más? ¿Dónde más? ¿Qué otra cosa? ¿Dónde más estamos? YouTube. Utilice todos los medios disponibles para compartir palabra de Dios. Dios quiere usarte a vos. Dios tiene una visión con tu vida. Dios te llamó para eso. ¿Cómo querés pasar a la historia? ¿Como el que hizo la voluntad de Dios? ¿O Dios usó a una persona totalmente ajena a su propósito, pero el plan igualmente iba a ser hecho? Porque continúa la historia y ahora ya me quedo en la Nevei. Versículo 9, la segunda parte, bueno, todo el versículo 9. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10.000 hombres se pusieron a sus órdenes y también Débora lo acompañó. Ahora yo me pregunto, ¿cómo puede ser un tipo al que después 10.000 hombres se ponen a su orden que fuera tan maricón de no hacer lo que Dios le mandó a hacer? ¿Cómo fue que un hombre a quien 10.000 hombres se pusieron bajo su mando necesitara de una mujer que vaya al frente y lo acompañe? Y no estoy hablando mal de Débora, estoy hablando muy mal de Barak, bendecido. Pero a pesar de bendecido, ignoró lo que Dios tenía con él. Ignoró su llamado, su propósito y su función. La historia recuerda a Barak. Barak pasó a la historia, pasó a la eternidad como el maricón que se escondió bajo el manto de una mujer. Débora pasó a la historia como la que puso las cosas en el lugar y avanzó. Y hubo una mujer, no era Débora, capaz usted estaba pensando, si no conoce la historia, que cuando ella dice Dios va a hacer justicia, Dios va a tomar victoria por manos de una mujer, ella estaba hablando de ella misma, que estaba diciendo, bueno, voy a ir yo al frente y yo me voy a llevar la gloria. No era de ella de quien estaba hablando. Continúa la historia, vamos al versículo 14. Entonces Débora le dijo a Barak, adelante, este es el día que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Está diciendo nuevamente, Dios está haciendo todas las cosas. Él lo va a poner en tus manos.
Pero vos no vas a ser el que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Exactamente, Cris, de esa mujer es que está hablando. Viene el momento, ese momento en que Dios va a actuar. Discúlpenme, pero me distrae, me descoloco un poco cuando pasan estas cosas. Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10.000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jarosegoim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó nadie con vida. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber el Kenita, pues había buenas relaciones entre Javín, rey de Hazor, y el clan de Eber el Kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: «Adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo». Sísara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. «Tengo sed», dijo él, «¿podrías darme un poco de agua?». Ella destapó un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. «Párate a la entrada de la carpa», le dijo él. «Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí?, contéstale que no». Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa y un martillo y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien, agotado por el cansancio, dormía profundamente. Entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Barak pasó por allí persiguiendo a Sísara y Jael salió a su encuentro. «Ven», le dijo ella, «y te mostraré al hombre que buscas». Barak entró con ella y allí estaba tendido Sísara, muerto y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Javín, el rey de Cananeo, y el poder de los israelitas contra Javín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. Discúlpeme por la expresión, capaz que... está bien, no me refiero... Capaz que se entendió mal mi expresión. Cuando yo dije que era un maricón, no me estoy refiriendo a homosexualidad. No lo considero de esa manera. Yo me refiero a maricón, aquel que no toma las cosas en las manos, aquel que se esconde detrás de otro, aquel que no actúa varonilmente. A eso me refiero con maricón. Pero si fue molesto, les pido disculpas. Capaz que no tendría que haberlo dicho de esa manera. Lo voy a volver a decir en cualquier otra ocasión. Hay que hacer lo que Dios nos manda hacer para que Dios pueda cumplir su propósito de la manera que Él quería hacerlo, para que las cosas salgan ordenadas como Dios las tenía pensadas, para que las cosas sucedan como Dios quería que sucedieran. Si Dios te llama, Dios te capacita. Si Dios te llamó, te dio la manera, te dio la forma, te dio la visión, te dio la dirección. Si Dios te llama, tenés las condiciones. Lo mismo que había sucedido con Gedeón en otro momento, lo mismo sucede con este hombre. 10.000 lo siguieron. Escúchame, si yo salgo a la calle, levanto la mano, no me siguen 10.000 personas. Si yo le digo 10.000, vamos a la batalla, no me siguen. Barak tenía la bendición, la unción de la dirección de parte de Dios para hacerlo, pero necesitó esconderse delante de otro. No te escondas delante de otra persona. Entendé lo que Dios quiere hacer con tu vida. Salí a proclamar, salí a contagiar, salí a invadir el nombre de Dios, con el nombre de Dios. Salí a viralizar, que haya palabra de Dios en todas partes. Hacerlo a través de los testimonios, en la manera que sea, en la forma que sea. Ok. Salí a compartir palabras de Dios en todo tiempo, en todo lugar. Hay otros textos, ya terminando, de la palabra de Dios que quiero compartir, que me tocaron mucho. El primero que lo voy a compartir, para seguir y terminar con este tema, Lucas 22:46. Los momentos previos al arresto de Jesús, cuando Él estaba con sus discípulos orando en el monte, donde dice, ese tan conocido del Señor, que sea tu voluntad y no la mía. En un momento le dice Jesús a sus discípulos, ¿por qué están durmiendo? Y Él les dice, velad y orad para no entrar en tentación. ¿Por qué están durmiendo? Del mismo modo, el Señor nos está diciendo, así me dijo a mí hoy, yo lo recibí esta mañana, esta palabra, como fue ayer, la palabra de cuando llegó la hora. ¿Por qué estás durmiendo, Pastor Walter? ¿Por qué estás tan cómodo, tan descansando, sin hacer lo que hay que hacer, sin levantarte a proclamar palabra de vida y palabra de verdad?
Es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de no caer en la tentación de la flojera, el aburrimiento, el cansancio, la frustración, el temor. Es el tiempo de no caer en la tentación de escondernos bajo cuatro paredes. No le tenga tanto miedo al virus, cúbrase y cuídese, tome todos los recaudos necesarios, pero haga lo que hay que hacer. Si anoche miles de personas se juntaron para un velorio cuando otras personas no pueden despedir a sus seres queridos, los mismos que te están diciendo no se puede salir si salen, entonces no hay tanto peligro. Hay abuso de poder y abuso de autoridad para mantener la iglesia callada. No somos el eje, no somos el centro, pero caemos en esta volteada. Pero sobre eso, mira lo que me habla Dios en el Salmo 94, versículo 2 y versículo 5. Levántate, juez de la tierra, y dale su merecido a los soberbios. A tu pueblo, Señor, lo pisotean, oprimen a tu herencia. Tremenda esa palabra. Ahí se levanta el salmista. Están pisoteando a tu pueblo, oprimen a tu herencia. Y continúa el salmista 2 versículos más, versículo 14 y versículo 22. Y después le voy a terminar con el primer versículo, versículo 1. Versículo 14. El Señor no rechazará a su pueblo, no dejará su herencia en el abandono. Versículo 22. El Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en la que me refugio. Y me vuelvo al versículo 1 del Salmo 94 y con eso terminamos. Señor, Dios de las venganzas, manifiéstate. Es el tiempo de levantarnos para hacer proclamar y que sea conocido el nombre del Señor. Y el Señor sí está con nosotros. Cambiar el manto por la espada. Muy bueno eso. Muy buena esa palabra. Muy buena esa palabra. Sí, así es. Sí, muy bien. Wow, tremendo lo que están escribiendo. Así que en esta semana, prepárese para compartir palabra. Grabe videos. Palabra de vida. Inunde las redes. Comparta textos de aliento, textos de palabra de vida. Dígale a la gente que se puede vivir de otra manera. Dígale a la gente que no caerá mal caerán a su lado 1000, 10.000 a su diestra, pero a ellos no les llegará. Dígale a la gente que a ellos no les llegará. Dígale a la gente que si se pone bajo la cobertura del Señor, el virus no lo va a destruir. Y estoy pensando, porque tal vez está pensando, ¿y cuántos cristianos ya murieron? ¿Y cuántos pastores se encuentran en situación complicada? La soberanía de Dios está por encima. No estoy juzgando ni estoy diciendo que estén haciendo las cosas bien o no. Estoy diciendo que Dios sabe cómo hace las cosas. Él es el dueño de los tiempos. Él es el que controla los tiempos también en eso. Pero hagamos lo que tenemos que hacer.